Saludos amigos y amigas de Metro y gracias por nuevamente sintonizar. Hoy nos encontramos con la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la licenciada Vivian Neptune, con quien estaremos discutiendo el racismo y cómo este se manifiesta en distintos aspectos de nuestra sociedad. Licenciada, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencioné, estamos trabajando, ¿no?, lo que es el tema del racismo en Puerto Rico y usted como abogada y como, ¿verdad?, también decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, nos gustaría saber en su trayectoria como abogada, cómo ha experimentado el racismo en Puerto Rico, como abogada y también como persona, obviamente. Pues mira, yo quiero que todas las personas negras nos tenemos que remontar a nuestra niñez y ver en qué manera tuvimos alguna limitación para poder acceder a las cosas que aspirábamos, desde estudios, desde oportunidades de trabajo y de socialización. En mi caso particular, yo soy de Fajardo, que es un pueblo pequeño, y tuve como que la dicha de estar muy protegida por una comunidad que valoraba mucho a mi familia. Y en ese sentido, de poder decir de experiencias directas de racismo, pues no podría decirte, porque realmente había como esa protección de esa solidaridad comunitaria, con familias negras, que yo estudié en escuela pública y todas mis amistades eran de distintos trasfondos, y eso era como un respeto, como un entendido, y no había ese acoso que quizás se está viendo con mayor grado en otras instancias. Sí puedo decirte que notaba la ausencia de rostros negros en procesos educativos más especializados. Digamos que en el sistema de educación pública, pues sí están los grupos buenos, ¿no? Los que les daban todos los recursos y los que iban a ferias científicas y Claro. participaban en oratorio y participaban y tenían unas ventajas educativas. Y uno notaba cómo entonces había ausencia de rostros negros en esa participación, en esos proyectos especiales. Y luego cuando entonces llegamos al proceso universitario, pues ahí lo siento más, porque independientemente que tuve la dicha de ser admitida en el recinto de Río Piedras y contar con un apoyo pues familiar y comunitario de mis logros académicos, que no me impidieron acceder a la educación universitaria, sí sé de muchos colegas, porque yo estudiaba en la escuela pública única de Fajardo y de tantos otros compañeros y compañeras que se equiparaba a veces la raza con la pobreza y no Claro. tenían ese acceso de visualizarse en un ambiente universitario. Y en el recinto de Río Piedra, muy pocos rostros negros. Y todavía me apena decir que al día de hoy, 2020, también hay muy pocos rostros negros. Y en la escuela de Derecho, cuando yo estudiaba, yo era la única persona negra en mi clase, más allá de personas que se identifiquen como negras porque sus padres o por su linaje, pero evidentemente negro, que te traten distinto por tu color, yo era la única persona. Así que miro la composición estudiantil, miro los tribunales, miro los procesos adjudicativos y todavía siento ese acceso. Entonces la reflexión es, ¿por qué hay esa exclusión sistemática? Y claro que el racismo es parte de esa ecuación, claro que el discrimen es parte de esa ecuación, la pobreza y la desigualdad tan imperante que unos sectores sencillamente no se dan las herramientas para poder llegar, porque la capacidad está y la Claro. tienen. Pero vemos que ese racismo se ve de una manera transversal en todas esas otras instancias que evitan que tengamos esa representación adecuada en las posiciones de poder y en los espacios y en las profesiones donde las necesitamos. Sí, mencionó que al principio, ¿no? En su niñez, ¿no? Que quizás no sintió ese racismo de manera directa. Ya en su etapa como abogada o en la misma universidad, ¿no? Estudiando ya sea en su bachillerato o en derecho, ¿tuvo algún encuentro directo, ¿no?, y palpable de que usted pudiera decir, evidentemente es por mi color de piel? Yo podría decir que en cuanto a las actividades que se realizaban y qué grupos se permitían, por ejemplo, desde distintas facultades, distintos grupos, distintas asociaciones, se notaba donde quizás las personas Se fue. de raza negra, donde no había mayoría. De hecho, yo recuerdo, mi madre también estudió en Río Piedras y hablaba que en esa época había las sororidades y las fraternidades y que estaban estrictamente divididas por raza. En un Puerto Rico donde todo el mundo habla del mulataje y el mestizaje, y en esa época sí estaban las fraternidades y las sororidades que se dividían por raza. Ya cuando yo estudié eso no existía, pero uno podía ver los distintos grupos, las distintas asociaciones que estaban básicamente segregadas, y los atletas por un lado y las asociaciones de ciertas facultades por otro lado, y entonces aunque no era que excluyeran abiertamente, sí los ciclos de las actividades, los que hacía como el código social, Claro. claramente excluía a un grupo que no se iba a sentir cómodo participando. Entonces cada cual como que terminaba una segregación implícita.
en las reproducciones que se hacen. Hoy yo veo más diversidad, veo más inclusión, creo que hay una generación que abraza más esa diversidad y me siento muy orgullosa de evitar que esos grupos sean como esas sectas que no permitan que la raza sea o el color lo que haga la diferencia, pero sí lo viví, sí lo experimenté mientras estudiaba en el recinto de Río Piedras. En su ya faceta como abogada, por ejemplo, o sea, litigando, como, ya como una mujer profesional, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos encuentros con el racismo? ¿No? Si hubo alguno ¿verdad? En su desarrollo. Yo creo que lo más común, y vi ayer precisamente un médico de Inglaterra que comentaba que cuando él estaba vestido de médico, con sus scrubs en el hospital, todo el mundo lo trataba muy bien. Era un médico negro. Pero cuando estaba en la calle, en ropa casual, era víctima del racismo y del mismo discrimen. Y creo que eso pasa también en la profesión. Tienes que vestirte con un código para que sientan que entonces tú eres abogada, porque si no, asumen que puede ser cualquier persona menos abogada. Porque piensan que hay un estereotipo de lo que es abogado. Así que las personas que andan muy casual o cuando la misma vestimenta en el tribunal lo que exigen, pues de ir con compañeras y compañeros que a los únicos que paraban eran a las personas negras, para preguntar si de verdad eran abogados, para preguntar si de verdad tenían un caso que ver o pensaban que era un imputado o que era una persona que iba a presentar una querella. Así que eso en cuanto a los roles de la apariencia nada más, sí fui testigo, sí pude ver cómo eso impactaba la manera en que eran tratados hasta por los mismos funcionarios del tribunal y el mismo aparato de quién estaba representado en una sala y cómo entonces movía a que todo el mundo tuviera que decir quién yo soy, de dónde yo vengo, a quién yo represento antes que nada. Antes de que viniera el racismo o el rechazo, decir quién soy, a quién represento, yo estoy aquí de tú a tú con cualquiera. Claro, eso requiere que la población negra y los jóvenes negros que estudian derecho o universitarios, cuando dicen tenemos que trabajar el doble y el triple, créanme que es verdad. Créanme que es verdad porque acá hay una presunción de que no tiene derecho a estar en X tipo de profesión o no tiene derecho a estar en cierto tipo de universidad y tienen que trabajar el doble para destacar, para ganarse ese respeto de tú a tú. Y yo creo que con el tiempo quizás hay más apoyos de mentoría de personas que sí están en puestos de poder y abren las puertas. Y yo recuerdo cuando yo fui oficial jurídico, había muy pocos oficiales jurídicos, pues tengo que reconocer las personas que estaban en puestos de poder, blancas, si es que acabe hablar de blancos en Puerto Rico, cuando hablamos obviamente de que todo el mundo es mestizo, etcétera, pero sí, evidentemente blancas, que abrían las puertas. Y entonces sí, dejando atrás el patrón de estar contratando a los mismos, le daban oportunidad a personas que veníamos de escuela pública, a personas que éramos negras, a personas que éramos de otros trasfondos. Y yo creo que ese cambio se ha visto en la judicatura, se ha visto en las oportunidades de empleo, pero muchas veces era la única persona negra en la sala. Muchas veces era la única persona negra en las reuniones de negocios con clientes y va un poco a que esas entidades, esos bufetes, esos jueces digan, esta es la persona que yo voy a contratar porque tiene esta capacidad, cuando sabemos que años atrás, desafortunadamente, la preferencia de los clientes dictaba quién iba a ser quien estaba manejando un caso, por ejemplo. Así que se ha superado mucho, pero ya en el mundo de la práctica laboral, en la relación en los tribunales, en la relación con clientes privados, muy importante ese apoyo institucional, que este es mi representante, es la que va a hablar aquí, es la que tiene todos los credenciales y que no se cuestione su capacidad. Porque si de entrada miran el salón y asumen que la persona negra no es el abogado o no es la abogada, a menos que demuestre sus credenciales. Y un poco lleva a los profesionales negros a tener que estar presentando los credenciales antes de tan siquiera tener una introducción, cuando eso no ocurre con otras personas de otro color o de otra raza. Y en ese sentido, ¿no? Que ahora también ocupa una posición de liderazgo, ¿no? Y menciona algo que yo creo que es recurrente, ¿no? En cuando hemos entrevistado a personas sobre el tema de racismo y nos dicen es que los negros tenemos, o las negras tenemos que trabajar más, ¿verdad? Y el doble que las personas blancas. ¿Experimentó eso también para ascender a la posición que tiene como decana en la Universidad de Puerto Rico? Pues yo realmente cuando me planteé ser profesora en la Escuela de Derecho no pensé que iba a ser una realidad. Desconocía los procesos de reclutamiento, pero creo que había una conciencia que hacía falta una diversidad en la escuela. Y ahora mismo son muy pocos los profesores que tenemos negros impartiendo clases, así que todavía la tarea no está concluida. Pero creo que en la academia hubo esa conciencia quizás antes que en otros espacios. Y honestamente el apoyo de los compañeros, que muchos fueron mis profesores, del mismo estudiantado, abona que se allanara ese camino. Pero ahora la responsabilidad
responsabilidad es que no solo estoy ahí? ¿Qué puertas yo estoy abriendo para los que vienen ahora? Claro. ¿Qué estamos haciendo entonces este grupo de académicos que en otras facultades también me llena de mucho orgullo que hay más profesores y profesoras evidentemente negros, que ha habido decanos, que ha habido rectores, pero somos los menos? Entonces nos lleva a hacer una reflexión. No es que llegue uno, y porque con el número no resolvemos Claro. nada. Es qué proyectos, qué agendas tenemos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que me he movido es a ese acceso a la educación, porque puedo identificar que en todas estas etapas de discrimen, de racismo, de exclusión, uno de los problemas mayores es porque muchas personas van a decir, es que no suficientes profesores negros solicitan para ser académicos, ¿no? En la universidad. Pero ¿cuántos jóvenes negros logran tener estudios graduados? ¿Cuántos jóvenes negros tienen las herramientas económicas y sociales, familiares, que les permitan hacer una carrera graduada? Pues entonces hay que ir esa educación que recibieron y ese entorno familiar. Así que volvemos a la pobreza, volvemos a la educación. Un país que su prioridad no es la educación pública accesible, pues estos son los resultados, estratas sistémicas de exclusión. Así que ya que llegué, que pude estar ahí, que tuve el aval y el apoyo de una facultad que se expresó toda para yo poder tener el privilegio, ¿no? de ser decana y de comenzar meramente como profesora en un proceso de probatoria como todo el mundo, que recibí ese apoyo, es la responsabilidad de abrir las puertas. Así que pienso que todos los proyectos educativos para que todas esas comunidades pobres, donde muchas veces se equipara razas con pobreza, no siempre, porque obviamente hay personas profesionales de la raza negra que sí se le abre todas esas puertas, aunque experimentan el racismo de otra manera, con las microagresiones, con las burlas, con las referencias a su apariencia, a los estereotipos, pero quizás sí pueden llegar a la educación universitaria, quizás pueden llegar a otros ambientes. Pero cuando equiparamos raza con pobreza, igual que origen nacional, que es lo más que vemos, ¿qué estamos haciendo con esos niños y esas niñas de esas escuelas públicas para que realmente estén en un ambiente inclusivo, de respeto, donde no se tolere el acoso, donde sí se les dé las herramientas para que puedan llegar al mismo nivel de todos los estudiantes quizás blancos que están en escuelas privadas? Así que un poco es, una vez estamos, no es numéricamente y representar, es qué hacemos para cerrar esa brecha de esa desigualdad. En ese sentido, trae dos puntos que tenía en agenda, ¿no? Y obviamente es la representatividad, tanto del profesorado, en el caso de ustedes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pero también en el estudiantado. ¿Cuáles son algunas de esas medidas, como que mencionó en un momento dado, para un poco ampliar, ¿no? esa visibilidad de Pues las personas negras? ahora me da mucha satisfacción de caminar por los pasillos y ver más rostros negros representados en la Escuela de Derecho. Veo más diversidad. Pero eso ha llevado un trabajo de 10, 15 años. Uno de los proyectos principales ha sido Enlace con Escuelas Públicas, donde tenemos estudiantes de escuelas públicas que los invitamos gratuitamente a recibir talleres en la Escuela de Derecho sobre qué es eso del derecho, las relaciones del gobierno, los sistemas de justicia y cómo es posible llegar a una educación legal. Así que el resultado ha sido que cada vez tenemos más jóvenes de escuelas públicas que entonces están completando esos estudios universitarios y accediendo y han sido admitidos a estudiar Derecho. No necesariamente, ahí vamos a trabajar lo de raza, pero sí en muchas ocasiones esos estudiantes de escuela pública pues caen con ese perfil que también queremos llegar. Y por otro lado hay proyectos concretos. Por ejemplo, en la Fundación Comunitaria de Puerto Rico se ha aprobado y se ha acogido el proyecto de My Brother's Keeper del expresidente Obama, que es un proyecto dirigido a los jóvenes negros, en riesgo obviamente de ser intervenidos por el Estado o de que la escuela les falle y los abandone. Así que hicimos un proyecto, una alianza de colaboración, donde ellos están trabajando con el municipio de Loíza. ¿Por qué? Porque estadísticamente es un municipio donde tenemos una alta población negra, donde tenemos unos altos niveles de desempleo, de criminalidad, así que se ha hecho un proyecto en que la escuela es aliada para trabajar que esos jóvenes provenientes de esas escuelas de Loíza participen de Enlace con Escuelas Públicas. Ya creo que es el segundo año que tenemos estudiantes que aunque el COVID paralizó los talleres presenciales, sí los hicimos virtual. Así que Enlace se pudo terminar virtual y vamos a repetirlo ahora en otoño. Se da una en primavera y otra en otoño. Y puntualmente ahí tenemos ese proyecto con la Fundación Comunitaria y con la Fundación Obama de My Brother's Keeper y la Alianza por la Paz por Loíza para lograr que de esas escuelas públicas de Loíza vengan esos jóvenes, tengan esta experiencia y puedan convertirse en abogados. Y con Enlace con Escuelas Públicas, que va más allá meramente de un municipio. Lo que pasa es que lo empezamos con un proyecto piloto
Claro. en la medida que más personas se autoidentifiquen, porque también está el problema de la autoidentificación, que realmente sean personas que hayan sido víctimas de discrimen, que sean de grupos desventajados, que participen de estos proyectos. Y el tercer proyecto que estamos desarrollando, el Law School Admission Council, que es la entidad que emite el examen de admisión a la Escuela de Derecho, el SAT, tiene una división de diversidad muy amplia, lleva muchísimos años trabajando. Ellos idearon el PLUS Program, que es un programa que en verano atiende estudiantes de bachillerato de trasfondos diversos y que no sean representados su trasfondo en el cuerpo estudiantil. Así que se hace un reclutamiento dirigido para que sean personas negras o de la comunidad trans o de la comunidad LGBTIQ o que sean inmigrantes para capacitarlos durante 4 semanas en verano para que salgan bien el examen de admisión para estudiar Derecho. Porque ciertamente si no le das las herramientas para que tengan un buen desempeño en el examen, como luego lo vas a poder admitir cuando tienes acreditadoras profesionales exigiéndote unos mínimos de promedio, de % en los exámenes y de éxito al aprobar la reválida y conseguir empleo. Así que este programa, este año solamente 4 escuelas en todos los Estados Unidos se llevaron ese grant. Nosotros fuimos una y uno de los que pusimos en nuestra propuesta fue específicamente que queríamos la población negra, la población trans, queer, que queríamos los jóvenes obviamente de trasfondos de inmigrantes diversos que tenemos en Puerto Rico, sobre todo con la comunidad dominicana, y se canceló la modalidad presencial por el COVID, pero van a hacer una modalidad en línea. ¿Y qué se le va a dar? Pues talleres de lógica, de redacción, solución de problemas, un poco como enlace mismo, ¿no? Que conozcan qué es el sistema de derecho, pero fíjate que son 3 iniciativas concretas que se quiere llegar a esa población, de atraerla, de decirle, tú tienes un espacio, no te vamos a excluir. Estamos reconociendo que quizás el racismo institucional te ha dejado atrás en cuanto a tus destrezas para salir bien en estos exámenes, que antes era solamente en inglés, un inglés bien rebuscado, bien complejo. Un estudiante promedio de escuela pública no dominaba. Afortunadamente el examen también se da en español, pero igual hay una destreza para salir bien en el examen. Así que afortunadamente recibimos de todas las escuelas en Estados Unidos que compitieron, pudimos nosotros ganarnos ese grant. Va a ser esta versión online y es el tercer proyecto que tenemos puntual para esas comunidades para que haya más diversidad en el estudiantado. Sí. Lo último que quisiera preguntarle, ¿no? Que es otro asunto que también, ¿verdad? Es parte de la discusión del racismo, no solamente en los pasillos de las escuelas de derecho, ¿verdad? Y la representatividad en estudiantes, abogados y abogadas, pero también es el acceso a la justicia. Y cómo ustedes han experimentado, ¿no? Es que las personas, ¿verdad? De comunidades desventajadas, ¿verdad? De comunidades pobres, pero también que en su mayoría son comunidades negras, no pueden acceder, ¿verdad? A la justicia, en este caso. Yo creo que por eso es que la escuela, bien consciente de ese compromiso y de esa falta de acceso y desigualdad, pues nos hemos concentrado en expandir el programa clínico y el programa pro bono. Así que el programa clínico con 18 clínicas, educación especial, la mayoría de esos niños que nosotros recibimos con problemas específicos del aprendizaje son niños de raza negra. Tenemos entonces lo que es a nivel laboral, casos de discriminación laboral que se lleva gratuitamente en la clínica, y los casos civiles regulares, la de prevención de ejecución de hipotecas. Sí. ¿A quién están desahuciando cuando estaba activa la ley? Aunque ahora hay una moratoria, ¿a quién? Pues personas tradicionalmente pobres o de clase media que no tienen los recursos para defenderse, en su mayoría personas negras o adulto mayor. Así que se han creado unas clínicas específicas reconociendo esa desigualdad y falta de acceso. Y por otro lado, nosotros conseguimos fondos para el proyecto de ADN o sentencia con vías a poder establecer un proyecto de inocencia en la escuela. ¿Por qué? Porque miren los rostros de la población encarcelada en Puerto Rico. El Estado decide criminalizar y perseguir a las personas negras, pobres y son inmigrantes también. Las mismas conductas que cometen a veces hasta niños, que son faltas, llaman a un psicólogo, llaman a un consejero, no la criminalizan. Cuando son menores, inmediatamente llaman a la policía y lo criminalizan. Y muchos de esos jóvenes, una vez comienzan ya en el sistema de instituciones juveniles, los marcan de por vidas. Y tenemos el ejemplo con Alma Yariela.
Exactamente, el caso clásico, desafortunadamente y trágico. Así que tenemos la mayoría que son varones con problemas específicos del aprendizaje no atendidos, que se pudo trabajar de otra manera, y al final terminan marcados por estar en estas instituciones juveniles y los porcientos de reincidencia, abuso de sustancias controladas una vez caen en el sistema, los estás marcando de por vida y condenando entonces al mundo de la delincuencia y sin rehabilitación. Así que por eso decidimos crear lo del ADN por sentencia de muchas personas que sí alegan que son inocentes y que hay pruebas físicas, ADN que podría culparlos. Y cuando tú lees esas historias, la mayoría de ellos encarcelados o hay adultos negros contando todo lo que han pasado, realmente conmueve. Y por otro lado, creemos que es necesaria una manera distinta de lograr la justicia y la paz social. Por eso fue que acabamos de radicar una propuesta que quedó tan sólida que dijimos, mira, aunque no recibamos el dinero, vamos a hacerlo, aunque sea gratuito, de mundo voluntario, y es para crear un centro de justicia restaurativa y terapéutica. ¿Por qué? Sobre todo con menores, sobre todo con casos en comunidad. La justicia restaurativa va, que es la comunidad la que perdona, porque apuesta a la rehabilitación. Porque estas personas no es que vamos a condonar y no va a ser la impunidad de delitos y afrentas al Estado y a la vida de la propiedad. Eso está claro, eso tiene una sanción y tiene unas consecuencias. Pero si creemos en la rehabilitación y si creemos que esa persona llega ahí precisamente por el racismo institucional, por la falta de acceso, por la pobreza, por la desigualdad, la falta de educación, pues como sociedad tenemos que dar unas herramientas para que pueda reinsertarse en la sociedad y la comunidad ser parte de la ecuación. Así que la justicia restaurativa trabaja mucho entre el perdón, entre esas víctimas, la comunidad y la parte ofensora, y la justicia terapéutica con el profesor David Westler, que es de los fundadores de esta modalidad, que esta línea es la que ha permitido los drug courts, por ejemplo, las cortes de droga, que es un modelo terapéutico. Vamos a ver esas cortes y vamos a ver que la mayoría son jóvenes negros que el sistema les ha fallado. Así que en vez de criminalizarlos, institucionalizarlos, se da otra nueva opción. Así que este proyecto expandiría, si logramos el grant, pero yo creo que como quiera lo vamos a hacer, con el apoyo de muchos aliados, ampliar la educación para la población encarcelada, que en su mayoría, y vemos el racismo clásico, quiénes son los rostros de las personas que están encarceladas en Puerto Rico, y por otro lado, una sensibilidad a los funcionarios del sistema judicial, a los procuradores, a los miembros de la policía. Así que es un proyecto integral que apela a la mediación, a la justicia terapéutica, a una manera distinta de tener un entendido social, respetando la individualidad y respetando las diferencias y apostando a la rehabilitación. Bueno, decana, abogada Neptune, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Metro Puerto Rico, y ustedes, amigos y amigas de Metro, manténganse sintonizados a nuestras plataformas y redes sociales.